Buenos días, queridos donatarios. El día de hoy vamos a elaborar este video para que ustedes tengan en cuenta los pasos que deben seguir para la entrega de la información del área MEL de monitoreo y evaluación, lo que en sus contratos aparece como los formatos de medición de indicadores del programa. Entonces, adjunto a este video les va a llegar el de matriz de beneficiarios y el del indicador 8 según les corresponda en cada donación. En este video vamos a abordar lo que tiene que ver con el indicador 1 y el indicador 13. Voy a empezar por el indicador 13, porque es aquel indicador en el que seguramente van a tener que diligenciar más información. ¿Qué preguntamos en este indicador del indicador 13? Preguntamos por la información de las personas que ustedes van a ayudar, van a asistir en los casos de delitos graves en el marco del conflicto armado o restitución de tierras según corresponda. Para quienes van a llevar, van a hacer representación judicial de personas cuyos casos tienen que ver con el conflicto armado, se producen en el marco del conflicto armado, vamos a diligenciar esta información. Esta información la tenemos que reportar por persona, no por, digamos, si es un caso en el que están involucradas 20 personas, debemos recolectar la información de esas 20 personas. Esto para que lo tengamos muy en cuenta, porque a pesar de que sea un solo caso, si en el caso tenemos 20 personas que se registran como víctimas, pues allí tenemos que incluir la información de todas esas personas. La vamos a recolectar a través de este formulario. Es muy sencillo, tiene la fecha de licenciamiento, el municipio de residencia de la persona a la que le vamos a brindar el apoyo. Vamos a poner acá un número del caso que para este formulario va a tener en principio las iniciales de la organización que lleva la donación. Por ejemplo, vamos a utilizar en este video la CCJ. Y como es un caso de víctimas, vamos a poner V y vamos a asignarle un número a esa persona. De ahí en adelante vamos a seguir con el consecutivo según corresponda en cada una de nuestras actividades. ¿Sí? Si vamos a llevar 20 casos, pues nuestro consecutivo llegará hasta 20 casos, no, si vamos a representar a 20 personas, el consecutivo llegará hasta 20. Si vamos a representar solo a una, pues solamente vamos a tener una. Aquí marcamos con una X que vamos a hacer la representación judicial del caso o atención psicosocial según corresponda. Vamos luego a indagar por el perfil sociodemográfico de la víctima, que es más o menos los datos de la persona, su fecha de nacimiento, si está en condición de discapacidad y si está, qué tipo de discapacidad tiene, su identificación étnica, su orientación sexual o identidad de género, en caso de que la persona quiera o tengamos esa información, el sexo asignado al nacer de la persona, la edad de la persona cuando ocurrieron los hechos de violencia, es decir, no en este momento, sino en el momento en el que ocurrieron los hechos, el municipio donde ocurrieron los hechos, si es un área rural, urbana o si no sabemos, el año de ocurrencia de los hechos de violencia y acá preguntamos si ocurrieron en el marco del conflicto armado. Esperamos que por la naturaleza de su donación pues todos vengan marcados con sí. Y luego venimos con los hechos de violencia que ocurrieron en este caso. Entonces pudo haber ocurrido un secuestro, pero también desaparición forzada, homicidio, desplazamiento. Sabemos que en estos casos usualmente son varios, entonces contemplamos aquí todos los que están en la ley. Después de esto preguntamos por la actividad principal de la persona, si era campesino, si era estudiante, si era líder social, líder comunal, la actividad principal de la persona. Y si sabemos cuál es el presunto actor responsable de los hechos, o los presuntos actores pueden ser varios. Y si no sabemos, pues simplemente ponemos no identificado. Al final tenemos una casilla
para que nos registren información relevante del caso, sin detalles, digamos, en un nivel de especificidad tan grande, pero sí una narración corta de los hechos. Se produjo un desplazamiento en la zona X, etcétera, etcétera, más o menos que en qué año fue y en qué momento está el caso. Es decir, si por ejemplo hasta ahora lo estamos identificando y vamos a poner la denuncia, entonces ponemos este caso fue aceptado por la organización en la etapa de denuncia. Básicamente esa es la información que vamos a necesitar en este cuadrito. Este es el que vamos a diligenciar. Les comento de nuevo, si nuestra donación va a ser representación de personas que hayan sufrido algún tipo de victimización en el marco del conflicto armado. Y si se diligencia por persona, por cada una de las personas vamos a recolectar esta información. ¿Cuándo vamos a recolectar esta información? Una única vez. Y esa única vez va a ser cuando tengamos identificado el caso y tengamos el poder de representación. Se los voy a poner aquí con el poder de representación. Es decir, ustedes entregan esta documentación del caso o los casos que vayan a llevar una vez cuenten con el poder de representación y una única vez. No vuelven a diligenciar esto en ningún otro momento de su proceso de donación. Este documento que les acabo de mostrar es para las víctimas asistidas cuando es en caso de graves delitos, pero también tenemos algunas donaciones que llevan casos de restitución de tierras. Para este caso diligenciamos este otro formato que es muy parecido al anterior, pero como sabemos que hay muchos casos de estos de tierras que son colectivos, tomamos la información del colectivo que vamos a representar. Entonces tenemos la fecha de diligenciamiento, el tipo de servicio que ya sabemos que puede ser, que va a ser representación judicial, el ID del caso que va a tener la misma naturaleza que el anterior. Voy a poner el mismo ejemplo, CSJ. En este ponemos T de tierras y el caso número 001. Si llevamos 2 o 3 o 5, pues va a ir el consecutivo según esa numeración. El nombre de la comunidad o colectivo que vamos a representar, digamos parcel, en este ejemplo voy a poner parcela 1. El número de personas afectadas en el caso, puede ser que en esa parcela hayan 2 o 3 familias, entonces vamos a decir que en este caso hay 5 familias. Si resulta que no son varias familias, pero todos se identifican como indígenas, o si es una comunidad indígena, si es una gran comunidad, pues podemos poner cómo se reconoce la comunidad. Si no hay homogeneidad o no hay reconocimiento étnico, pues ponemos ninguna de las anteriores. El municipio donde ocurrieron los hechos de violencia, si es un área rural o urbana, el año de ocurrencia de los hechos, si ocurren en el marco del conflicto armado o no, que en este caso esperamos que todos contesten sí, qué tipo de hechos de violencia ocurrieron. Usualmente es abandono y despojo de tierras y desplazamiento forzado, pero pueden ocurrir muchos más. Y luego, igual que en el anterior, si tenemos alguna idea de quién tiene la responsabilidad sobre este hecho. Adicional, está también nuestro espacio en el que vamos a poner la información relevante sobre este caso. ¿Sí? Este caso es la afectación de 5 familias
en la zona X, etcétera, etcétera. Y igual que en el anterior, la etapa del caso. En la que vamos a nosotros a recibir este caso. Este formato debe estar complementado con la información precisa de estas 5 personas, la cual se va a brindar en una matriz de beneficiarios. Mi compañera Molly les debió enviar el otro video donde encontramos la matriz de beneficiarios y su correcto diligenciamiento. Para este caso vamos a enviar una matriz adicional en la primera etapa de identificación del caso, que va a contar el número, los datos personales de estas familias y de estas personas que están implicadas acá, de estas 5 personas. Como ven, en el formato anterior identificamos cada una de las personas en este formato. En este identificamos el caso general, el tipo de representación que estamos haciendo, y las personas las vamos a identificar a través de la matriz de beneficiarios. Esta medición también la vamos a hacer en una única vez, que también va a ser cuando ya tengamos el poder de representación del caso. Y esta se entrega, esta ficha, con la respectiva matriz de beneficiarios. Esta también la entregamos una sola vez y ya no tenemos que volver a entregar esta información. Esta sería la información que requerimos de su parte para el indicador 13, que como ven es muy sencilla y solamente la vamos a reportar una sola vez durante todo el tiempo de la donación. Adicionalmente, vamos a tener que medir también a través de ustedes el indicador 1. Este indicador 1 consta de una encuesta de satisfacción, básicamente. En ella lo que indagamos es, bueno, hicimos un trabajo de representación que aportó o no aportó al caso. Pero más que evaluar nuestro trabajo como organización en la representación, estamos evaluando son las entidades de justicia que tuvieron que ver con el caso, ¿sí? La percepción de las personas que nosotros hemos identificado como beneficiarios, a los que hemos colaborado en sus casos, en la representación de sus casos, sobre cómo les fue con las entidades de justicia. Entonces, esta es una encuesta en la que básicamente indagamos por eso. En esta primera parte está el consentimiento informado. Aquí vamos a poner, esta es como nuestra presentación, por eso dice hola, yo soy, en mi caso pues sería Adriana, y trabajo para, en mi caso sería Chemonix, en el de ustedes pues aquí incluyen cada una de sus organizaciones, y estamos administrando esta breve encuesta para conocer tu percepción sobre el sistema de justicia colombiano. Esto que quede muy claro, que es sobre el sistema de justicia colombiano y no sobre la organización. Y aquí pues le explicamos de qué se trata la información que vamos a recolectar, que durará más o menos 10 minutos y su participación es totalmente voluntaria. Tu participación, aquí aclaramos, no afecta a los servicios que reciben de parte de el nombre de cada una de sus organizaciones. Es decir, ustedes van a seguir proporcionándoles la ayuda a través de este convenio. Acá simplemente marcamos entonces si está dispuesto a participar o no la persona. Si la persona está dispuesta a participar, marcamos que sí. Luego vienen los datos generales, la fecha de diligenciamiento de la encuesta, el municipio de diligenciamiento de la encuesta. Preguntamos por el sexo, preguntamos por la edad en estos rangos. Preguntamos por la pertenencia étnica también. Tenemos ninguna de las anteriores si no se encuentra en ninguna de estas categorías. Situación de discapacidad, el caso por el que acudió a las entidades de justicia, entonces probablemente acá será víctima del conflicto armado. Y acá las entidades de justicia. Esta es básicamente el núcleo de nuestra encuesta. Y tenemos aquí las entidades a las que usted recurrió en su caso.
si es comisaría, si es policía, si es personería. En este caso, digamos que yo acudí a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al sistema, a la unidad de víctimas. Y luego voy a evaluar estas entidades a las que yo asistí, porque no puedo evaluar una entidad a la que no asistí, sobre estos aspectos, teniendo en cuenta la siguiente escala. Entonces, 1, totalmente en desacuerdo con esta afirmación; 2, desacuerdo; 3, parcialmente de acuerdo; 4, de acuerdo; y 5, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a empezar por la Fiscalía, que fue una de las entidades a las que yo fui. Recibió información clara y oportuna, digamos que es más o menos, tiene fácil acceso a la entidad desde su lugar de vivienda, digamos que yo vivo en una vereda, entonces no. Recibió trato amable y cortés, digamos que sí, fueron amables. Su proceso se atendió eficientemente, digamos que no, yo estoy muy descontenta. La entidad tuvo algún enfoque diferencial, es decir, si yo estaba embarazada o venía desde muy lejos, o tuvo en cuenta que yo venía de una comunidad indígena o no. Vamos a decir que más o menos lo tuvieron en cuenta. Contó con garantías para la resolución de su caso, digamos que no tuve muchas garantías, más o menos. Indique su grado de satisfacción con las medidas tomadas. Voy a suponer que yo estoy bastante descontenta con las medidas tomadas. Así voy a proceder a hacer la evaluación de las 3 entidades que marqué aquí: Fiscalía, Defensoría y Unidad de Víctimas. Entonces recordemos que aquí debe coincidir las que yo voy a evaluar con las que anteriormente mencioné y a las que efectivamente fui. Y por último tenemos una pregunta en la que, si tuviera que enfrentar otro problema relacionado con mi caso claramente, ¿a qué entidad acudiría? Entonces marcaría allí lo que las personas me indiquen. Y acá al final incluimos una guía de motivos de consulta, porque a veces las personas no tienen por qué saber que su caso tiene que ver con violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, problemas laborales. La gente puede que no lo identifique. Entonces tenemos aquí la definición de lo que nosotros entendemos por asuntos de familia, por violencia intrafamiliar, y etcétera, etcétera, todas las diferentes categorías. ¿Qué aconsejamos nosotros? Que esta encuesta pues sea diligenciada con su acompañamiento. Claro que por esta contingencia pues sabemos que es posible que esto se dificulte, pero la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, hacer la recolección vía telefónica y que ustedes puedan recolectar esta información, más no que, digamos, soltemos el formato y que cada quien lo diligencie según lo comprenda, porque puede que no todos comprendamos eh, lo mismo en la misma pregunta, por muy sencilla que esta parezca. Esta encuesta de satisfacción la vamos a aplicar también una única vez en nuestro caso, y esa única vez será al finalizar el convenio o en agosto, si el convenio va más allá de agosto. Se aplica para cada una de las personas que va a ser parte de nuestro caso. Si llevamos un caso de víctimas del conflicto armado que no tiene que ver con tierras, entonces vamos a diligenciar una por cada una de las personas que llenó este otro formato de víctimas. Igual pasa con el de tierras, también vamos a diligenciar una por cada persona. Si se trata de una familia, pues entonces vamos a hablar solamente con el representante, con la cabeza de la familia, para entregar estas matrices, estas encuestas de beneficiarios. Adicionalmente, sabemos que pueden tener algunas dudas, inquietudes sobre el diligenciamiento de cada uno de estos indicadores, de estos formatos para estos indicadores. Tenemos unas guías de diligenciamiento. Esta es la de víctimas asistidas, es decir, la primera que vimos, y tenemos aquí el casos de restitución de tierras y otros casos también, y tenemos unas indicaciones para cada uno de los apartados que se encuentran en el formato.
Lo único es que aquí está también los números de la medición, las fechas de medición, lo que yo les hablé cuándo se deben aplicar y cómo se deben enviar también a nosotros al área mail. Tenemos esta guía y tenemos esta otra guía que también es para la encuesta de satisfacción de beneficiarios, que es la que acabamos de ver. Aquí está la guía, tiene cada uno de los bloques para que ustedes puedan darle una leída, estar seguros de cuándo van a hacer esta medición. Y acá les pido que por favor hagan caso omiso de este primer año, pues que ya no aplica, pero sí que tengan en cuenta esta fecha de entrega de información, agosto 20 de 2020. Eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos. Eh, y bueno, les vamos a enviar con el correo electrónico que va junto a este video toda la información necesaria de entrega, también a qué correo deben enviar estos formatos diligenciados. Muchísimas gracias.